Hola, ¿cómo están? Esto es Empezando la Semana con DG Trading y el título de hoy, Desvíos, la diferencia entre lo real y lo presupuestado. Para explicarlo, nadie mejor que Diego Gallo, nuestro licenciado en Administración de Empresas y contador. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va, Sic? Muchas gracias por la presentación. Bien, la verdad que bien, y sí, hoy pensando en este tema, bastante interesante, y tratando un poco de cerrar esta, vamos a decir, trilogía. O sea, empezamos por los presupuestos, seguimos por los costos, y ahora ver la diferencia entre uno y otro. Supongo que habrás hecho algo de tarea, ¿no? Algo te habrás puesto a pensar, algo en tu particularidad y en tu vida cotidiana debes haber pensado y visto. Me pasó, ¿Algo tenés para contarme? A ver. sí, viste que yo estoy empezando con todo esto de lo que son finanzas personales, más allá de que estoy abocado a la inversión, finanzas personales es algo que nunca le presté mucha atención hasta ahora que, bueno, empecé a tener relación con vos, viste, y empecé a entender un montón de cosas, pero no sé, este mes no sabe lo que me pasó. Yo tenía presupuestado gastar aproximadamente 10.000 pesos en comida en el supermercado y terminé gastando como 15. Es decir, la verdad que más allá de la inflación, que es un desvío significativo, ¿no? Porque 50% más, pero no tuvimos inflación de 50% en un mes. Encima en un mes corto. Entonces, quiero saber qué me pasó, Diego, qué pasó en el medio, cómo analizo esto. Y mira, es algo interesante, ya como para empezar a poner un poquito de puntos en esto, me parece que el ejemplo que estás trayendo es bueno. Mira, en general, un desvío razonable, esto lo hemos dicho, puede ser más o menos un 10%. Ya cuando los desvíos superan esos porcentajes, y la verdad que hay que empezar a analizarlo. A veces lo que se tiende a hacer es que el desvío no sea mayor al 5%, pero sigue siendo razonable el 10%. 50% de desvío en comida. Bueno, acá es un ejemplo concreto, y lo que hay para pensar, más allá de tu particularidad, que siempre se trata de eso, es ver qué cambió o qué elegiste presupuestar que no coincidió con la realidad. Acá el análisis, siempre esto va a ser en un mes, la unidad mensual que habíamos propuesto, tiene que tener cierta cantidad de meses para analizarlo y ver de cambiar un costo, ¿no? De cambiar un presupuesto, de repensar qué estamos haciendo. Pero dado que el desvío fue muy significativo, hay que ver si fue algo puntual, algo contingente, vamos a decirlo en un ejemplo, no sé, festejaste tu cumpleaños, tuviste varias reuniones, varias fiestas, invitaste gente, entonces capaz que tuviste gastos que no son habituales, no está dentro del común. 50% es muy significativo, como para decir, fue mal calculado. Supongamos que hubo gastos contingentes que no son habituales, que no se repiten, y lo podemos identificar. Bueno, si es así, hay más que un ajuste del presupuesto, lo que tenemos que ir evaluando sería si esto se repite habitualmente, porque ya tendríamos que destinar un porcentaje mayor justamente a este costo de comida o alimentación, diferente al que estamos teniendo en cuenta para nuestra habitualidad. Ahora, por otro lado, podríamos haber pensado de esta manera. Un número, 10.000, y se va a 15. Y no hubo hechos concretos de reuniones, otros gastos aparte. La inflación, calculemos que fue 5%. También hay que ver qué calidad de comida compraste o qué incluiste que tal vez no tenías pensado. A veces hay productos que no duran solo un mes. Yo, por ejemplo, en lo que es en el presupuesto común, incluyo alimentación que paso de un mes a otro porque friso, por ejemplo, comida, o también incluyo, por mi particularidad, elementos de higiene personal o de limpieza, que esos duran más. Entonces puede ser que tal vez vos gastaste un número superior porque te reabasteciste. A eso es lo que voy cuando, aunque la medida sea mensual, hay que tenerlo en cuenta en 2 o 3 meses como para ver que
realmente esto o responda a una contingencia o responda a lo común de los gastos. Más adelante, en algún momento, hablaremos de lo que es la estandarización de los costos, porque a lo que se debería de tender sería justamente a que el costo no sea un serrucho, o sea, como me hace acordar, me río porque me hace acordar al trade y a cómo avanzan a veces las acciones en serrucho, ¿no? En un canal. Pero acá, justamente al contrario, tiene que ser lo más lineal posible. Entonces, la idea sería que estas diferencias, si responden a lo habitual, básicamente traten de destinarse de manera que vos tengas pensado el número como para que sea menos el desvío. Suponete que vos te das cuenta que este mes gastaste 15, el mes que viene gastás 10, el otro mes gastás 12. Bueno, hay que hacer un promedio. Por eso es tan importante calcular ese tipo de promedios, tener en cuenta la inflación y tener en cuenta de separar lo contingente, lo que está fuera de lo habitual, de lo que realmente uno hace en su cotidianidad. Respondí un poco la pregunta, te quedó para pensar. No me contestes si hiciste cosas diferentes, porque bueno, eso ya es tu particularidad. Pero, ¿se entiende por dónde viene la mano? Sí, totalmente, Bien, totalmente. bien, bien, bien. A ver, los presupuestos tienen que ver justamente en pensarlos de esta manera. Otra cosa también es, en otro ejemplo, a mí siempre me gusta el ejemplo del auto porque es un ejemplo que, aunque no todo el mundo tiene auto, también a veces puede tomar la decisión, sobre todo depende de donde viva, hay ciudades que pueden no justificar tener auto, hay trabajos y formas de vida donde puedan o no justificar tener ese medio de locomoción, o simplemente que sea un lujo. Acá vuelve a intervenir algo que estuvimos hablando, que es el factor tiempo. Yo voy a dar vuelta un minuto porque quiero preguntarte a vos, ¿qué opinás vos? ¿Qué te parece el tema de el factor tiempo con el factor dinero? O sea, vos cómo esto lo vivís en lo que son tus gastos. A ver si estamos un poco más o menos de acuerdo, porque esto también quiero analizarlo en la diferencia entre lo real y lo presupuestado. Bueno, digo, la verdad que el tiempo y el dinero depende de cómo uno lo vea. Yo, por ejemplo, en mi caso, a ver, si vos me decís, ¿en cuánto querés pagar determinado producto? Y yo te digo si es tasa cero o una tasa muy baja y en la cantidad de cuotas máximas que pueda disponerle. Si me decís 80 cuotas, te lo pago en 80 cuotas. Ahora, si me decís, y mirá, tiene, no sé, una tasa del 194% anual, como la tarjeta de crédito, como el costo financiero total de la tarjeta de crédito, y te digo, no, tomá, te lo pago en cash, en una cuota y hacemos un descuento encima. Pero bueno, básicamente sí, así, de esa manera es la que me Sí, manejo y bueno, también las inversiones vienen por ese lado, ayudan. ¿no? Sí, Claro. sí. A ver, me parece bien lo que me estás contando, porque básicamente es lo que se está tratando de hacer un repaso un poco de lo que veníamos hablando. En el ejemplo este que estás diciendo, como vos decías, lo de las inversiones, puede ser que la tasa tal vez no sea tan alta, pero te convenga tomar un préstamo a una tasa más baja como para financiar un pago en efectivo, porque justamente es ese préstamo menos que la inflación. Pero un detalle interesante de lo que me estás diciendo, que justamente el tema de las cuotas, lo que hacen es permitir que los costos de las cosas no queden tan serruchos, que suban y bajen. O sea, lo aplana porque vos ya tenés prefijado un valor. Ahora, el ejemplo de la tasa y el ejemplo de las inversiones me gusta porque es lo que manejamos nosotros. Yo quiero ir un poquito más a lo concreto, vamos a lo cotidiano, tu cotidianidad, tu cotidianidad de tiempo, dinero. Viste que, a ver, te voy a poner un ejemplo mío para que se entienda. Yo, por ejemplo, tomo mate, ¿no? Pero, a ver, he tenido época de tomar café. Y la verdad es que en su momento, por un tema de tiempo, salía muy rápido, iba
qué sé yo, al trabajo medio, viste, corriendo con el auto, que era complicado porque iba justo, viste, para el microcentro. Y la verdad es que yo me terminaba pidiendo un café en el, como es en el trabajo, y era un costo alto porque era todos los días, bueno, al final nada. Después en otro momento me compré una cafetera y bueno, me puse a hacer café. O sea, y ahí abaraté los costos, pero después me di cuenta que el tiempo para mí era importante de no tener que justamente hacer esto de hacérmelo yo y sí comprarlo. Entonces a veces los tiempos en lo cotidiano eh, parece que, según la particularidad de cada uno, son distintos y se miden diferentes. Por eso te quiero preguntar, justamente dentro de lo que te estoy explicando, ¿cómo es tu cotidianidad con el tiempo y el dinero? ¿Cómo lo manejas vos eso? Bueno, a ver, en primer lugar, ¿te acordás qué fue lo que te dije al principio del video? Que tuve un desvío de casi el 50% aproximadamente en el Sí. presupuesto. Bueno, con eso te lo resumo todo, soy un desastre. La verdad que yo no mido. Realmente en mi vida personal, quizás si me siento y tengo que analizar una inversión, lo mido 50 veces para tomar una decisión. Pero en mi vida personal, la verdad que, te soy sincero, yo voy aprendiendo con estos videos a la par de la gente. Bárbaro. Bárbaro, bueno, de eso Porque se soy un trata. desastre. Soy un desastre, No, es que está sinceramente. bien. A ver, justamente por algo nosotros lo repensamos como educación y disciplina financiera y para crear un hábito. O sea, esto va de a poco, no es soplar y hacer botellas, y obviamente que, aunque yo pasé una planilla bastante a mi gusto eh, expandida, porque fue, no digo sofisticada, porque seguro hay muchos mejores, pero con bastantes cosas, tal vez en algún momento tendría que pasar algo un poquito más sencillo como para empezar. Pero de a poco porque realmente, o sea, justamente lo que arma la diferencia es esto de irse pensando en los hábitos, evaluándose, justamente es necesario establecer dónde uno está parado, ¿no? Mirá, más allá de que el ejemplo que vos diste de la cafetera, Sí, ¿no? Bueno, imagínate, yo me compré la cafetera, pero seguí pidiendo café en el trabajo. Ese soy yo. O sea, claro. es un doble gasto. Sí, tal vez sí, tal vez no. Depende cómo lo veas. Sí, puede ser que sigas pidiendo café en el trabajo, pero ya si tenías que pedir otro café, ahí ganaste tiempo porque te lo haces en tu casa y lo disfrutás. O sea, nunca hay que dejar de pensar en que la clave, como lo hemos hablado siempre, es incrementar el ingreso. Nosotros lo logramos a través de las inversiones. Y si el ingreso que podemos lograr incrementar es más o menos previsible, o sea, no digo fijo, pero sí periódico y previsible, eso se logra con un instrumento que acá se maneja mucho. ¿Cuál es, SIC? Previsible. Y con los bonos, con la renta fija. Ah, justamente, y de eso vamos a hablar bastante en muchos videos, pues justamente de esto se trata, que es una de las ideas que nosotros tenemos. Después sí, está bien, es Argentina y los bonos tienen su vida propia en relación al resto del mundo, pero generan cierta previsibilidad, sean bonos soberanos, subsoberanos o de empresas. Siempre tienen como cierta, digamos, posibilidad de generar una previsibilidad. Ahora, volviendo al tema inicial, la diferencia entre lo real y lo presupuestado. Nosotros estamos hablando del tiempo. El tiempo es muy necesario porque el valor que no va a volver nunca es ese. O sea, el dinero va a fluctuar, en un momento vamos a tener más, menos gastos. Los gastos fijos en el tiempo, ya lo hemos dicho, se pueden volver variables según haya proyectos, según haya contingencias, según haya distintas ideas de utilizar el tiempo. Entonces, esto acuérdense que apunta a lograr eficiencia. Y si estamos hablando de incrementar los ingresos más que reducir gastos, excepto que sean gastos absolutamente innecesarios, que para mí los gastos más innecesarios son los financieros cuando nos juegan en contra, no cuando hay una palanca financiera, es algo que nos ayude. Para incrementar ingresos y que sean eficientes,
una de las maneras, de las tantas que hay, es logrando ingresos pasivos. Una forma de lograr ingresos pasivos es justamente a través de las inversiones. Las inversiones que sean con riesgo bajo o moderado, básicamente. Entonces, acá me parece que es lo importante ahora hacer hincapié en este momento entre la diferencia entre los ingresos reales y los presupuestados y el tiempo. Ya hablamos un poquito de los costos, de los gastos, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos ingresos que no llegan a cubrir esos gastos, esos costos, o queremos simplemente incrementarlos? Vamos a suponer el ejemplo más clásico del trabajo en relación de dependencia. Nosotros podríamos decidir tener un segundo trabajo en relación de dependencia o un emprendimiento. Acá entraría a jugar el factor tiempo para que nosotros tengamos en cuenta qué posibilidad tenemos de hacer esta segunda opción, ¿no? A ver, un trabajo normal en relación de dependencia de 8 o 9 horas, hay que sumarle por lo menos 1 o 2 horas más de viaje y todo lo que significa mentalmente el agotamiento de estar haciendo el trabajo, ¿no? Independientemente de que nos guste. Un segundo trabajo en relación de dependencia, excepto que sean 2 trabajos part-time y que cubran más o menos esos tiempos, implicaría ya demasiado esfuerzo como para lograr el mismo objetivo de incrementar los ingresos. Otra posibilidad sería un emprendimiento, de lo cual en algún momento vamos a hablar, porque son costos que se arman con esta base de la que estoy refiriendo en los videos, pero hay particularidades justamente de los emprendimientos. Y por otro lado, están las inversiones. En realidad, si uno quiere utilizar de manera más eficiente el tiempo, justamente lo más interesante son las inversiones y educarse en esto. Sí, yo te pregunto, vos en tu experiencia de trabajo en relación de dependencia, de trabajo independiente, de inversiones, ¿en dónde viste que fue para vos más eficiente el uso del tiempo en relación a los ingresos que obtuviste? A tu criterio, te lo estoy preguntando, y esto no hay una respuesta acertada o desacertada, porque eso depende de tu particularidad. Así que Bueno, bueno, nada, a ver, eso. en el sector privado, siempre. En el sector privado trabajaba, era todo mucho más, había un ordenamiento, había un orden de las cosas, del trabajo, era mucho más eficiente, muchísimo menos, muchísimo más, digamos, dividido, pero a su vez con un engranaje un poco más sólido que en el sector público. Yo también trabajé en el sector público y en el sector público es todo también un poco más burocrático, tiene sus tiempos, tiene sus costumbres, entre comillas, ¿no? El sector público. No sé si eso era lo que me querías preguntar. Es una respuesta que me diste para empezar, interesante. A veces algunos lo tomamos como mito, o sea, también fue tu experiencia, tampoco vamos a decir que todas las experiencias son iguales, ni que a partir de una experiencia es todo lo mismo. Pero vos diste tu particularidad y yo hablé justamente de eso. Exacto, a ver, yo en el sector privado quizás trabajaba menor cantidad de horas y percibía un sueldo más alto. En el sector público fue todo lo contrario, trabajaba mayor cantidad de horas y percibía un sueldo menor. Y Bien. lo hice por satisfacción, ¿no? No lo hice por el dinero, eso está, pasar del sector privado al público fue más satisfacción que por el Sí, dinero. sí, no. Ahora, dentro vos también trabajaste independiente, si mal no recuerdo, y también te dedicaste a las inversiones. Acá la pregunta es, dentro de estos 3 ámbitos, la relación de dependencia, la independencia y las inversiones, ¿dónde vos identificaste que estás logrando mayor eficiencia o cómo te sentís más cómodo y qué ves que se puede mejorar, ¿no? De esto. Si vos lo ponés de esa manera, bueno, las inversiones. En las Bien, inversiones, si bien, a ver,
trabajo un poco más porque soy dueño, jefe y ejecutor al mismo tiempo de todas las tareas. La relación tiempo-beneficio es muchísimo más grande y más sustancialmente más grande, ¿no? Que trabajando en relación de dependencia o como emprendedor. Como emprendedor, obviamente te diría que acá en Argentina son más las horas que vas a trabajar que las satisfacciones que vas a recibir. Sí, sí, yo creo, a ver, justamente lo pregunté, ¿por qué? Porque sería interesante que de esto dejen comentarios, aparte de suscribirse, de tocar la campanita y de que sigan difundiendo todos estos videos, sobre lo que a ustedes les interesa que nosotros hablemos de lo que son las finanzas, porque las finanzas son muy amplias. Entonces, justamente sería interesante, vamos a intentar abarcar la mayor cantidad de temas posible, que nos orienten también por dónde quieren seguir, ¿no? Porque básicamente acá sí dijo ejemplos de lo que él vivió. Ahora, depende de cómo se sienta más cómodo cada uno. Hay gente que se siente más cómoda en la relación de dependencia, otras personas se sienten más cómodos con la independencia, como emprendedores. Lo que decís es cierto. Me acuerdo de una frase, haz lo que te gusta y no trabajarás ni un minuto. Está bien, pero estamos hablando de eficiencia en el tiempo. Y también están las inversiones. Las inversiones generan ingresos pasivos. Vos, en el ejemplo que a nosotros no nos gusta lo que invertimos y los que nos educamos, es el plazo fijo, dispones de un dinero, lo dejas un tiempo X, no haces nada y eso te generó intereses, que es un ingreso pasivo. Ahora, un ingreso muy importante es la educación, cómo te capacitas. Y eso probablemente te lleve tiempo. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia de ese tipo de inversiones? Y ahí está lo presupuestado y lo real en este aspecto. Justamente, entender la educación como una inversión a largo plazo que va a generar ingresos pasivos. Mientras vos más te capacites, más experiencias tengas de campo, o sea, trabajando en el mercado, por ejemplo, como hacemos nosotros, va a generar más, vamos a decirle, dividendos o intereses o rentas en lo que hagamos en el largo plazo. Y probablemente, a medida que avancemos, porque esto es paso a paso, lleva una duración que va a depender de la intensidad, la predisposición, la curiosidad y el deseo que tengamos nosotros de avanzar, el tiempo justo para cada quien para generar esos ingresos que nos van a permitir cierta libertad. Ahora, pongámoslo en estos términos, porque justamente vos estás dando ejemplos claros. No todos están predispuestos a organizarse, no todos están predispuestos a capacitarse, ni a educarse, o a tener ciertos hábitos. Y eso es respetable. Nosotros lo que apuntamos es a generar preguntas que permitan a cada uno reflexionar sobre cuando se habla de libertad financiera, o de independencia financiera, o de disciplina financiera, como lo dije yo, entender que puede decidir cada uno hacer como más le guste, pero es importante que tenga por lo menos la información para tomar esa decisión de la manera más transparente. Y yo creo que un poco, este video no es muy largo, cerrando y llegando a una conclusión, excepto que sí me quieras hacer alguna pregunta, va a tener que ver con esto que estoy hablando de los tiempos. Pero primero, si tenés ganas, sí, y me querés preguntar algo sobre el tema del análisis entre estas diferencias de desvíos que se pueden generar entre lo real y lo presupuestado, ¿querés que hablemos algo? Comentame. No, la verdad que digo, no, quería agregar que lo que vos hablás de la capacitación es 100% real en todos los ámbitos. Si uno no se capacita constantemente, a la larga termina perdiendo, es la verdad. Y en la bolsa y en lo que son las inversiones,
la capacitación es constante, es todos los días. Todos los días acá se tiene que aprender algo nuevo y se aprende algo nuevo y más en el mercado argentino. La capacitación es fundamental en todos los aspectos, ya sea en un trabajo en el ámbito privado, en el ámbito público, o quieras ser emprendedor o tu propio jefe, o quieras estar sentado atrás de una computadora con 20 monitores invirtiendo como hace Warren Buffett. O sea, la capacitación tiene que ser constante y es, Sí, sí. creo yo, el único punto que no se puede negociar eh, en cualquier ámbito. No, ni hablar, ni hablar. No, yo creo que coincido plenamente. Aparte es algo que a uno le queda y es a largo plazo porque se va acumulando. Más cuando uno se va dando cuenta que le va gustando, que lo disfruta. Y es el tiempo de cada quien. O sea, capaz que vos le dedicás media hora, una hora, 6 horas por día, depende tu realidad. O sea, eso va a depender de vos. No es que vas a ser mejor o peor, sino justamente que vas a tener un recorrido distinto. Y que la verdad todos los recorridos son distintos porque también está en la capacidad de cada uno de cómo asimila esos conocimientos y cómo lo pone en práctica. No es solo tener, es hacer con lo que uno tiene. Entonces, volviendo un poquito a esto que acotaste, que estuvo bueno, yo lo que creo que en este punto vamos a hablar de emprendedores, vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de más costos y de más presupuestos, porque esto recién empieza y quiero justamente leerlos y generar interrogantes, preguntas, y a nosotros nos sirven todo lo que sean las críticas y todo lo que sean las consultas que nos puedan hacer, porque es la manera en que tenemos de lograr ese feedback para justamente educarnos entre ambos. La figura siempre del que enseña y del que aprende es indispensable que exista las dos personas, o sea, no es que uno puede existir sin el otro, así que básicamente se necesita. Para cerrar el tema y que nos quedemos un poquito con la conclusión abierta, vamos a decirlo, de las diferencias, los desvíos entre lo presupuestado y lo real, van a tener que ver con tomarse el tiempo, hacer una pausa, para identificar cómo se elaboró el presupuesto, tanto en lo que es ingresos como en lo que son los gastos. Identificar si responde a contingencias, si responde a situaciones repetitivas, tal vez tengamos que repensar algunos valores, pero más que nada esa pausa es importante para intentar ver cómo queremos lograr nuestra eficiencia, cómo nos sentimos más cómodos y atrevernos a experimentar situaciones nuevas donde tal vez haya cierta incomodidad por la incertidumbre que nos puede generar una inversión, nos puede generar un trabajo nuevo, un emprendimiento, pero son desafíos, y vuelvo a decirlo del tiempo, aunque esto les va a quedar grabado porque lo dije 1.000.000 de veces, donde si uno no lo hace, es algo que también dije, es perderse el costo de oportunidad. Justamente aquello de hacer y no hacer. Cuando vos no tomás una decisión de hacer algo, tomás la decisión de no hacerla. Y eso se pierde. Básicamente es un costo a veces mucho más alto que el hacer. Cuando vos te haces algo, te dedicás a elegir una situación y te haces cargo básicamente de hacer algo, el resultado es anecdótico, pero el recorrido no. Y aunque el resultado obtenido sea diferente al esperado, y esto lo estoy diciendo con esta parsimonia, porque quiero que quede claro, lo que va a quedar siempre es el aprendizaje. Y eso es lo más importante. Entonces, tomarse una pausa, generar aprendizaje, identificar qué nos gusta, qué queremos, hacia dónde vamos, que puede modificarse, va a ser dinámico, pero siempre entendiendo dónde estamos parados. Así que en este video van a haber muchas preguntas y se las dejo para ustedes y espero que vuelvan, así nos dan su feedback.
por hoy sí, muchísimas gracias y bueno, esta fue mi conclusión y esperando nuevos videos. Dale, Diego, muchísimas gracias a vos por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Y bueno, le recuerdo a la gente, por favor, hagan clic en la campanita, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo todas las notificaciones de los nuevos videos y de los videos que están por venir. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Un saludo para todos, sí, también. Nos vemos.